Saudamos a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco nessa escola bíblica, en esta escuela bíblica dominical, desejando a todos. deseando a todos la paz del Señor Jesús. Estamos falando Estamos hablando al vivo do anfiteatro del anfiteatro de Jaburuna e temos a satisfação y tenemos la satisfacción de decirles que conectados conosco conectados con nosotros están algunos hermanos do Pará. de Pará. Uma reunião em Belém, Hoy nosotros tenemos una reunión en Belén de Pará, un gran grupo reunido allá. são especial a esses Nuestra salutación especial a los hermanos. no Rio Grande do Norte. Y también en Río Grande del Norte, en Natal. Estamos teniendo un seminario allí, Natal. en Natal. E nesse período, Y en este periodo, os irmãos los hermanos pararam pararon de su seminario para dar atención a los asuntos de la escuela bíblica dominical, vendo da necessidade sabiendo de la necesidad que existe de que existe de entender sequência la secuencia ensinos de las enseñanzas doutrina de la doctrina que está siendo colocado a cada domingo. cada domingo. Também También no exterior, en el exterior, conosco, con nosotros, está um grupo está un grupo da cidade de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, el pastor Gerson Bellucci e outros y otros hermanos de otras partes del mundo que estão também que conectados. están conectados también con nosotros. Mais uma vez, a Una vez más a todos les deseamos la paz del Señor. nosso assunto, Nuestro tema, conforme já foi conforme fue ya anunciado, anunciado con anterioridad, parou agora. paró ahora Estamos de aquello que estábamos trayéndoles respecto a Apocalipsis, sobre glorificación ao nome do nosso. al nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Dissemos que íamos parar Y queremos parar por algunos días o algunos periodos para tratar dos assuntos para tratar de los asuntos que están relacionados a temas que que todos estão todos están sabiendo historicamente. históricamente y que Cabe a nós cabe a nosotros ciertas aclaraciones, aún porque se trata de un fortalecimiento de nuestra fe. verdade. La verdad, Vivendo todos están viviendo una semana llamada Santa y los grupos, algunos evangélicos o no, algunos tienen sus programas, otros volcados principalmente a este tema. Esto para nosotros no significa nada de más ni de menos. Solamente estamos título de esclarecimento a título de aclarar algunas cosas sobre o sobre el asunto para que los hermanos puedan tener claridad en el entendimiento essa de esta doctrina, de esta historia, que es la historia da igreja. de la iglesia, que es la base, que es el sustento de todo aquello que Dios y que nosotros estamos viviendo y hemos escuchado y oído hasta aquí. En este momento a mí me gustaría que el pastor Josías, que está aquí con nosotros, pueda leer con los hermanos O texto el texto que ele vai mencionar, que él va a mencionar ahora livro de en el libro de Génesis, una palabra que el pastor Josías leerá con las iglesias, conjunto. en conjunto. Todos podrán leer el texto. Os irmãos podem ficar. Los hermanos pueden quedarse sentados como están O pastor lerá y el pastor leerá junto con los hermanos. Los hermanos leerán el texto de la palabra que será mencionado ahora. La palabra del pastor Josías. Amén, hermanos. Nosotros vamos a leer juntos el libro de Génesis, capítulo 22. Capítulo 22 del libro de Génesis, del primer verso hasta el versículo número 18, para que todos abran sus Biblias. En el libro de Génesis, en el capítulo 22, nosotros vamos a leer a partir del primer verso. Leamos juntos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria
y ofrécelo allí en holocausto, sobre una de las montañas que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bem, irmão, o texto Bien, ese fue un texto extenso se referindo que se está refiriendo a una historia conhecida bastante conocida, que es la historia Abraão. de Abraham e Isaac. O importante Lo importante que podamos entender es el aspecto histórico y profético. En el aspecto histórico del Antiguo Testamento não traz no trae mistério. los misterios que están en el Nuevo Testamento. Por quê? ¿Por qué? Porque ali é Porque o allí es un inicio del proyecto. do Velho Testamento, En el Antiguo Testamento existe el mismo proyecto Novo Testamento. del Nuevo Testamento. Linguagem diferente. Lenguaje diferente Tanta tipologia. y no tanta, pero en la tipología semejante. Y nosotros vamos a encontrar la figura de Abraham como padre, pero él mismo se coloca como Deus, es Dios, como si en la misma figura, Abraham y Dios. Algo que solo la revelación, que solo lo profético segue com consigue conciliar. então Deus, Pero entonces Dios habla a Abraham, es como se dice así: eu estou falando yo estoy hablando a mí mismo, de mí mismo, Abraão, como Abraham, sentimento como sentimiento de Dios expressar. que expresar allí es como si fuera el sentimiento de Abraham. Entonces, en esta diapasón, nosotros vamos a ver entonces Aqui
Aquí, ¿qué es lo que se puede sacar del texto? Porque nosotros estamos preocupados hoy en mostrarles el aspecto profético de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Pero es muy importante, que es algo que ya conocemos, los sentimientos que están detrás de todo esto y la forma como el Padre se expresa en sus sentimientos. Él sufre al enviar a su Hijo. Él coloca en la vida de Abraham y de Isaac para que las personas, para que todos aquellos que puedan leer en el texto puedan entender que desde el tiempo pasado Dios, el propio Padre, sufría. O sea, miren, será este aspecto que es el Padre que busca mostrar todos sus sentimientos ahí o en parte con relación a lo que iría a pasar con su propio Hijo. El dolor de su Hijo siendo transferido para Él, pero al mismo tiempo el deseo de Él de establecer un proyecto que no iba a cambiar. No había cómo cambie. Y entonces, a partir de este entendimiento, nosotros vamos a hacer algunas preguntas. Yo voy a hacer una interacción en parte con los hermanos por causa del tiempo y al mismo tiempo, de la misma forma, los hermanos van a ir anotando porque el asunto va a extenderse durante la semana, durante la noche hoy, en los mensajes durante la semana y de la próxima semana el asunto será colocado también ya con antecedencia para que los hermanos puedan entender bastante sobre esta doctrina maravillosa, que es la doctrina de la salvación. Vamos aquí, leyendo aquello que ya fue leído aquí, de los versos 1 al 18 del capítulo 22 de Génesis. Dice así: primero, en la figura de Abraham como padre, identifique su disposición en obedecer y su sentimiento con relación al Hijo. Vamos allá. Los hermanos van a identificar en la figura de Abraham como padre su disposición en obedecer y su sentimiento con relación al Hijo. Con relación a esta primera parte aquí, yo voy a decirles a los hermanos que busquen en el verso 1 y 3 y 9. Del verso 1 y 3. Los hermanos van a tener estas respuestas aquí. Van a encontrar en el verso 1 y el verso 3 estas respuestas aquí. ¿Cómo? Abraham, la disposición de obedecer. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar. Yo voy a quedarme aquí esperando, mirando a los hermanos. El trabajo que los hermanos están haciendo. En unos segundos vamos a acercarme. Y si no es que completó, yo voy a ayudar a completar. Hoy es un poquito diferente, llegamos un poquito atrasados también. Entonces vamos a la respuesta. De los versos 1 al 3, procuren ver esto aquí. Identifiquen la disposición de Abraham de obedecer. Vamos. Y el verso 9 también. No verso 1, En el verso 1, encontramos, ¿qué es lo que nosotros encontramos? eis-me aqui. Heme aquí. Está cierto. Desejo, a disposição de obedecer. El deseo y la disposición de obedecer. En el verso 3, O que é que aconteceu? ¿qué es lo que ocurrió? A disposição de La disposición de obedecer. Na prática, En la práctica, diz o texto. dice el texto. Então, Y Abraham se levantó muy de mañana, de madrugada. logo em seguida, Luego enseguida ergueu a lenha. cortó la leña para el holocausto. Estava na obediência. Todo esto estaba en la obediencia.
Outro. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obediência. Obediencia. E no verso 9, En el versículo 9 nós vamos encontrar vamos a encontrar o quê? que Edificou ali edificó altar. allí Abraham Eu sei un que os altar. irmãos Yo sé que los hermanos encontraron con facilidad estes estos aspectos aquí de la obediencia de Abraham. Porque Aún porque Abraham, é o pai da fé, el por padre de la fe, causa por causa de la obediencia, Toda toda colocação a respeito de Abraão está em função cosa que se diga de Abraham está en función de la obediencia, porque la historia de la fe ya comienza en el Antiguo Testamento, en la figura de Abraham, el hombre obedece. que obedece a Dios, Todos os pedidos de ordens e todos los determinações. pedidos y determinaciones de Dios, y a sua completa su carrera, como no caso como de fue el caso de Pablo. Vamos então agora Vamos entonces ahora, o sentimento. el sentimiento. O que, vejam os irmãos. ¿Qué es lo que ven los hermanos? Agora no verso 2. Ahora en el versículo Onde é que 2, estava o sentimento? ¿dónde estaba el sentimiento? En el versículo 2, Teu único filho. Olha aqui. tu único Isaac, Único filho, tu hijo, tu único Isaac, perda do único filho la pérdida del único hijo, el sufrimiento del único hijo é muito maior es mucho mayor que em outros casos. otros Embora casos. que perda, ela tem sempre Entonces, perder uma dor a un hijo es un dolor E o outro inexplicable. versículo, Y el otro versículo, otro texto también, el versículo 2 todavía, com relação ¿qué dice con relación al sentimiento? amas. A quien amas. Muito bem. Muy bien, Então nós vimos aqui nosotros vemos aquí a obediência la e obediencia os sentimentos. y el sentimiento. En la obediencia, nosotros vemos el deseo. Interesante. Heme aquí, el propio Padre diciendo lo siguiente: estoy listo para hacer todo lo que fuera necesario para obedecer, para a salvação, la salvación, para tirar o para homem sacar al hombre do pecado, del pecado, para livrá-lo, para librarlo, dar um livramento, para darle un libramiento, trazê-lo para de volta traerlo de regreso na obediência. en la obediencia. Então se levantou de Entonces se madrugada. levantó de madrugada. Agora, vou fazer uma pergunta Ahora aos yo voy a irmãos. hacer una pregunta a los hermanos. Estamos interactuando De aquí. madrugada, por De quê? madrugada, ¿por qué de madrugada? Isso é interessante. Esto es muy interesante. ¿Será que los hermanos consiguen Dizer, decir o entender proféticamente esto de la madrugada? Agora então eu vou entrar. Ahora vamos a entrar aquí Aquilo que para muitos decirles aquello que muchos descobriram. ya descubrieron de madrugada. Ele não está dizendo o dia, Él no está diciendo el ele día, está dizendo que sino está é um diciendo amanhecer. que es un amanecer. Está falando Está de um hablando momento de un que momento estava lá, que estaba allá en la eternidad, de madrugada, ahí bien de mañana, muy de mañana, antes de que todo ocurra en el día, allá en la eternidad. já tinha providenciado Él ya tenía provisto de un Salvador. filho Entonces el Hijo ya estaba listo desde la eternidad para o sacrifício. para el Vamos sacrificio. agora Vamos entender ahora outra a coisa. entender otra cosa. Vendeu a lenha para o holocausto. Tomó la leña para el Deus holocausto. não poupou a Jesus. Dios no se agarró a Jesús, no lo ahorró a Jesús. Permitiu Él permitió que a estrutura la estructura religiosa se desfizesse, que pueda tudo aquilo deshacerse, que era do desarrollarse, que todo es aquello del hombre, homem serviu aquello que sirvió assar, para asar el cordero, para quemar el cordero, para tirar para sacar a vida la vida del cordero. E agora, Y ahora, nós vamos encontrar más adelante nosotros vamos a encontrar vendeu a lenha. y foi tomó la ao leña lugar y armó el altar y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuál fue el lugar que Dios le dijo? mostrou. Dios mostró un lugar. Ele subiu o monte, Él subió un monte, Jesús también subiu ao subió al Calvario. La palabra dice subida do que la subida del Calvario. da mesma Entonces, forma, de la misma forma, Abraham subió con Isaac. De la misma forma, Dios, el Padre, subió Jesus. con Ele Jesús. acompanhou Jesus. Él acompañó a Jesús. Jesus entendeu Jesús entendió momento assim, en un momento así, por que me desamparaste? ¿por qué me desamparaste? Era algo Era algo parecido parecido com con alguém que alguien deixado que de lo había lado, dejado de o lado. filho tinha se esquecido. A su hijo lo ha olvidado.
parece Y Dios parece esqueceu de que se Jesus, olvidó de Jesús. virou o rosto Volcó el rostro para o lado para un lado e viu o filho. cuando él vio a su hijo sacrificado. Por cierto, Fez isso. Por que él me hizo esto. separaste? ¿Por qué me Meus irmãos, abandonaste? Aqui está Mis uma hermanos, aquí está una historia profética, profética, que é a beleza que es la da belleza palavra de Deus. de la palabra de A Dios. palavra de Deus, La palabra de sem Dios, isso, sin esto, sem esse entendimento, sin este entendimiento, o valor no tiene, pouco. el valor es poco. Y ahora, con el sentimiento Daqui de aquí, que nós vamos entender, nosotros vamos a entender, Deus edificou Dios edificó allí el altar. Abraham voltar edificó el altar. El altar es Jesús. El altar que iba a llevar a Jesús al Calvario. em certa ocasião, En cierta ocasión Jesús estaba na sua última en su último pasar do seu ministério terreno, del ministerio terrenal. Estaba entre la puerta y el altar. Y él comenzó, entrando hubo tanto no templo, gente en el templo que entraba y salía. atrás, Y atrás, del otro lado, estaba el altar del holocausto. ele entendeu uma Y él entendió una cosa. Este pueblo coisa, entre- no sabe discernir entre mano derecha ni mano izquierda. eu vou ter que subir Y entonces yo voy a tener que subir al altar. Yo voy a tener que morir. Porque si yo no muriera, si yo no fuese sacrificado, esse povo não vai. este pueblo no va a salvarse. Entre o pórtico Entonces entre el pórtico y el altar estaba el gran dolor de él, la expectativa de su muerte, de su crucificación, de su dolor. é assim. Dice, ahora miren solamente los sentimientos. Tu único hijo. Esta expresión único hijo es unigénito de Dios. Es la misma colocación profética respecto a Jesús, el único hijo. Él es el primogénito, es el hijo único. Do filho único, Él es el hijo único. esse aqui. Y miren aquí, ¿a quién amas? Vejam só. Miren solamente, ¿a quién amas? O amor, Entonces, el amor, do amor do todo amor del Padre estaba en e él. o amor Y el amor que estaba del Padre en él era el Espíritu Santo, que derramó en el Calvario para la iglesia. do símbolo En el símbolo do derramamento, del derramamiento fue la realidad del Pentecostés, que con su espíritu que fue derramado, pero que costó su sufrimiento. a segunda parte, Vamos a la segunda parte aquí, que que está relacionado a una pregunta. então, Vamos entonces, pode passar? ¿puede pasar? A segunda pergunta, La segunda pregunta, em relação aos con relación al aspecto profético de la muerte y resurrección del Señor Jesús, identifique los cuadros y figuras del texto. dedicar Vamos a identificar atos e figuras. hechos y figuras del texto. Actos y figuras. Vamos a responder ya con los hermanos. Então, Entonces, vamos aqui. vamos aquí. Os fatos. Los Vejam que coisa interessante. hechos, los actos. Miren Isso aqui no algo interesante aquí. Se dieron cuenta aquí en el versículo 4. Al tercer día simples uma es siempre una expresión está relacionada que está relacionado con la muerte y resurrección. Al tercer día com as boas. comenzaron las bodas. Entonces, los hermanos van a encontrar varias expresiones al tercer día. No caso de En el caso de Sansón, o enigma de Sansão, el enigma de Sansón, y hasta el tercer día, entonces ellos todavía no habían descifrado el enigma de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, al tercer día, se levantó Abraham sus ojos y vio de longe, el lugar de lejos. Los hermanos entendieron qué es lo que él vio de lejos, da eternidade. desde la eternidad. Él vio desde la eternidad, desde allá arriba, en el tiempo. Los hermanos ya han escuchado mucho sobre tiempo, ¿no? Y la velocidad de este entendimiento, de este tiempo. Él vio el lugar de allá arriba. Ele viu Él vio para onde Jesus ia. para dónde Jesús iba. Como él vio también el monte de Moriah, donde Isaac Ser sacrificado. iba a ser sacrificado, iría a ser sacrificado. Diz assim, Dice así, o outro aspecto otro aspecto profético profético, e havendo adorado y habiendo adorado a voz.
volveremos a vosotros, en el verso 5. Abraão está falando. ¿Qué es lo que Abraham está hablando? Aqueles que ficaram ali. Aquellos que quedaron allí, los dos, más el asno. Dizem, olha, Miren, claro que ele não estava falando. claro que no estaba hablando para el asno. Él está hablando para los dos que estaban allí. Entende-se claramente Y se entiende claramente que son los dos discípulos que estuvieron juntos todos os momentos en todos los momentos prácticamente do sofrimento del sufrimiento y dolor e da crucificação. y de la crucifixión. Eran Pedro y Juan. Solo que Pedro y Juan, el entendimiento de ellos, el entendimiento todavía racional, todavía era del animal, del hombre como un animal. Então, por isso, o jumento Y entonces por eso el asno está en medio. havendo Y entonces tornaremos a adoraremos y volveremos a vosotros. Y después de que Jesús reto pueda resucitar, ellos iban a conhecer conocer vivo. a Jesús vivo. Depois que tudo Después de que todo pueda ocurrir allá, Él iba a traer a Isaac vivo. Y ustedes van a ver el milagro aquí de la resurrección. foram ambos juntos Y fueron ambos juntos. e tomou a Y lei tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, en el versículo 6. Los hermanos pueden prestar atención aquí. La leña, quem carregou quien cargó a lenha la leña para o seu próprio del holocausto para su propio sacrificio fue Jesús. Jesús cargó o lenho, el leño. Jesús cargó a cruz la cruz de madera, subindo o subiendo el monte monte da crucificação, el monte de la crucifixión, local, subindo caveira, el lugar llamado de la calavera. que levou a lenha. Fue Él que llevó la leña. Nadie hizo. Él mismo cargó su propia cruz. E a pergunta era essa: Y la pregunta era esta. tá, o cordeiro ¿Dónde está el cordero para el holocausto? era uma pergunta profética. Es una pregunta profética. E o cordeiro? ¿Y el cordero? ¿Dónde está? Mas o anjo do Senhor Pero el ángel del Señor se levantó fez o cordeiro. del cielo y dijo, he aquí el cordero. He aquí el gran mensaje. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí que no es el cordero que era hecho del holocausto y para el holocausto solamente y la muerte del animal, mas aquello que viene de la eternidad, el ángel, el Espíritu Santo, que presentó al cordero para que el cordero Não toque, no toque, sacrifique, no sea sacrifique. sacrificado, que Isaac no sea sacrificado, no mates, Deixa que tudo está deja que providenciado. todo está provisto. Nosotros Fomos libertos. fuimos liberados de la muerte O cordeiro. porque el cordero fue colocado en nuestro lugar. Eu entendo que os Yo irmãos entiendo que los hermanos têm muitos tienen muchos otros aspectos para acrecentar aquí devem. y deben hacerlo. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Vamos a hacer una preguntita más aquí. Talvez Tal vez pudéssemos parar hasta podemos parar aquí. Vamos aquí. com relação Así. Con relación al aspecto profético de la muerte y resurrección del Señor Jesús, no fato lá en los hechos ahí del Antiguo Testamento, identifique hechos y figuras. Abraão, Las figuras de Abraham, Isaac, el Padre, el Hijo, el Cordero, ¿no? La misma figura de aquel que sustituye al Hijo, el ángel, el Espíritu Santo. El asno es la mentalidad de animal, racional. No es que los apóstoles que estaban allí, es el hombre. Ellos no sabían lo que estaba ocurriendo ahí. Ellos estaban sirviendo. El asno sirvió para cargar un trecho, los elementos ahí, la leña. Y él tenía que cargar alguna cosa, para llevar un peso de alguna cosa, sin saber. e os moços ali. Y los muchachos ahí, podemos entender que hablaban de Pedro y de Juan, más algún aspecto. Tá aqui. Ah, sim. Miren aquí. Os resultados Ahora los resultados están aquí. 17. Verso 17. Identifique Identifique el resultado de la obediencia de Abraham. ler comigo. Los hermanos van a leer conmigo y van a ver si es esto. Algunos aspectos. En el 17. De cierto te bendeciré E grandissimamente y multiplicaré ficarei. tu descendencia. Tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La puerta, Abre é o Senhor. quien abre es el Señor. Abre e ninguém fecha.
Él abre y nadie cierra, Él cierra y nadie abre. Es la puerta del Señor. Y entonces de aquellos que pertenecen. Vamos al otro versículo, el versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Listo. Estamos siendo bendecidos. Nuestra descendencia. Nosotros estamos en el Brasil y en otras partes del mundo. Todas las naciones de la tierra. Salvación es universal. Aquí está el proyecto de salvación para el mundo. Miren, hermanos, terminando, la belleza de la palabra profética que está allá en el Antiguo Testamento y que ahora, para el próximo domingo, vamos a colocar aquí. Nosotros vamos a colgar mañana. Para el próximo domingo puedan y mirar y puedan ver desde el aspecto profético, desde el Antiguo Testamento, los acontecimientos del Nuevo Testamento que están allá en el Evangelio de Lucas y que nosotros vamos a colocar para que los hermanos puedan hacer la interacción. Así, terminamos aquí nuestra escuela bíblica dominical, trayendo también un testimonio muy importante. Unos días atrás recibimos un testimonio de una hermana que envió diciendo lo siguiente, que ella está muy interesada en los asuntos de Apocalipsis, de estar acompañando de cierta forma todos los domingos. Pero ella tuvo una experiencia muy interesante. La experiencia fue cuando ella fue a ser sometida a un examen. Ella tuvo, en épocas anteriores, había una secuela, un problema, una posibilidad de esta secuela, de algo que se había detectado antes y que ya le habían retirado. Y ella fue con esta preocupación para que aquella mesa de cirugía, y ella tuvo un sueño. Ella tuvo un sueño, primero que recordó, antes de ser sedada, las palabras del pastor sobre Juan, sobre Jesús glorificado, y oró al Señor, diciendo, Señor, yo hago parte de la iglesia de Juan. Juan es mi hermano. Es aquello que nosotros enseñamos aquí. Y así como Juan te vio glorificado, yo necesito que tú estés glorificado aquí. Porque en nombre de Jesús, yo no quiero tener ninguna enfermedad. No quiero que esto vuelva en mí. Yo creo en esto. Jesús vivo, yo creo en Jesús vivo. Y entonces fue sedada y durmió. Antes de ser sedada, ella hizo la oración. La hermana, durante el examen, soñó que su nieto de 2 años y 9 meses, que ella tiene, se acercaba a ella al borde de la silla y le decía, abuela, Jesús glorificado está ahí, en su cabecera. Y él apuntaba con su dedito para que ella pueda ver a Jesús glorificado. Porque él estaba viendo en la visión que ella tuvo. Y en eso ella despierta y la enfermera llamándola, viene el médico y le dice, hermana, yo no encontré nada. Y después de este examen y después de una endoscopía también no hay nada. Lo que le dejó a ella maravillada. Y la hermana dice así, yo no pierdo más ni una escuela bíblica dominical. Y entendió que la escuela bíblica dominical hace parte de la quinta medida. Las hermanas, mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Deseamos a todos la paz del Señor Jesús.